¿Ya? ¿Alguien más? Mira, Eduardo, ahora puedes colocar la diapo de las preguntas. ¿Dónde Ah, está bueno, esto? bueno. Josefina, ¿alguna idea en qué se diferencia una asamblea de una base? ¿Catalina? Bueno, aquí tenemos otras preguntas, igual interesantes, para comenzar. ¿Por qué se les llama leninistas a las normas de organización? ¿Alguien? Porque nacen desde el leninismo. Ya, interesante. ¿Cuál es la diferencia entre el partido y los organismos de masa? El partido pasaría a ser una herramienta para los organismos de masa. Súper. Bien, les planteaba estas preguntas introductorias para poder iniciar, el poder entregarles un poco de contexto, ¿sí? Que es súper importante antes de comenzar y ir de lleno, desde mi perspectiva, a en qué consiste una base, ¿ya? Em, pero, qué es una base? Muchas veces se habla en los movimientos sociales, ¿cierto? En las asambleas hay que consultar a las bases, ¿cierto? Pero aquí no venimos a hablar de cualquier base, sino que venimos a hablar de la base comunista. Y una base comunista en el partido se le conoce como célula, pero que cumplen la misma función. Y en ese sentido, para entender en qué consiste la base o la célula, que es el tema del día de hoy, es imprescindible partir diciendo, sobre todo porque aquí hay gente nueva, ¿cierto?, que estamos hablando de uno de los componentes esenciales de la estructura de un partido comunista. Em, y no es un partido comunista, no en cualquier partido. Estamos hablando de un partido revolucionario. Un partido revolucionario, primero que nada, y estos son algunos elementos de contexto antes de ir de lleno en qué consiste la base. Un partido revolucionario se guía por una teoría revolucionaria. ¿Y cuál es? Me dice conexión inestable. Déjala en la anterior, Eduardo. Solo en la. Dejémoslo aquí, en la base. Estos son algunos elementos de contexto que son importantes, porque la base no se sitúa en la nada. Y aquí quiero introducirles un poco la estructura comunista también. Entonces, yo les comento de que la base o la célula es parte de la estructura del Partido Comunista y un partido revolucionario. Y aquí quiero remitirme brevemente a lo más fundamental, que tiene que estar a la base del entendimiento em, de qué nos diferencia entre una base y una asamblea. ¿En qué se diferencia un partido revolucionario como el nuestro con un organismo de masa? Por eso las preguntas anteriores. Entonces yo les decía que un partido revolucionario, para que sea revolucionario, primero que nada tiene que guiarse por una teoría revolucionaria. Y ahí, ¿cuál es nuestra teoría? Nosotros acuñamos las teorías principalmente, no son las únicas, pero principalmente las teorías del marxismo y del leninismo. Por eso nos llamamos marxista-leninistas. Desde el marxismo recogemos tres grandes pilares: el filosófico, el económico y el político. Esto quizás ya lo habrán escuchado, pero es importante tenerlo a la vista, porque como filosofía usamos el materialismo dialéctico como una herramienta principal para entender y transformar la realidad, y por otro lado, el materialismo histórico para el estudio y la transformación de la sociedad. Para entender cómo se origina el marxismo, ahí les recomiendo que puedan leer tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo de Lenin. Son tres páginas muy buenas. Eh, Al final les voy a dejar compartir la bibliografía. Pero ahí nos da cuenta cómo se forma el marxismo y cómo se forman estos tres pilares. Como les comentaba, en términos filosóficos utilizamos el materialismo dialéctico, ver la realidad compleja, caótica,
con contradicciones, con luchas internas de contrarios. Y, por otro lado, no voy a profundizar tanto en esto, solo lo voy a nombrar de manera introductoria para tenerlo a la base, para darles una pincelada de nuestra teoría revolucionaria que guía a la estructura, porque la estructura no es neutral, no está de la nada, sino que está guiada por una teoría revolucionaria y es siempre importante tenerla a la mano. Entonces, tenemos las herramientas filosóficas para entender y transformar la realidad, tenemos una propuesta económica marxista que apunta a construir un modo de producción comunista y una política en la cual apuntamos a crear el comunismo científico. Y bueno, para todo esto, para entender materialismo dialéctico y materialismo histórico, en qué se diferencian, Losif Stalin tiene un texto muy bueno que se llama sobre el materialismo dialéctico y sobre el materialismo histórico. Son 36 páginas también bien breves donde hace una diferencia muy aclaradora, muy pedagógica sobre la diferencia entre estas herramientas de la filosofía y la teoría marxista. Y sobre el comunismo científico, también se puede leer, y aquí les invito a revisar los clásicos, Los principios del comunismo de Engels, que es la primera versión antes de que saliera el manifiesto comunista. Esto es bien interesante porque la Liga de los Comunistas, que fue el organismo donde estuvo Marx y Engels, primero le dijo a Engels, ya Engels, haz tú el manifiesto de nuestro partido. Entonces, ya pues, Engels lo pensó de tal manera de que sea lo más fácil para comprender por la clase trabajadora. Entonces, hizo un documento de preguntas y respuestas sobre el comunismo, que se llama Principios del Comunismo. Pero después, luego, en su segundo congreso de la Liga de los Comunistas, le piden a Engels y a Marx que elaboren el programa del partido, ya no en un formato de pregunta y respuesta, sino que en un formato de un manifiesto político. Y es ahí donde nace el manifiesto comunista o el manifiesto del Partido Comunista, que también nos entrega algunos elementos de la sociedad comunista. ¿Y qué significa este comunismo científico al que aspiramos, al que aspiran nuestras bases, nuestra estructura revolucionaria? En términos bien reduccionistas, significa avanzar hacia una sociedad que, esto desde mi perspectiva, desde mi interpretación de los textos, es una sociedad que recoja lo mejor de las sociedades originarias que vivieron el comunismo primitivo, una sociedad primitiva, ¿cierto? Sin clases sociales, por tanto, sin relaciones de opresión y explotación, sin patriarcado también, en una relación armoniosa con la naturaleza y de comunidades de los bienes de producción, o sea, que todo es de todos y todas. Pero por otro lado, recoger lo mejor de la sociedad actual, la ciencia, la democracia radical, en que el desarrollo de la tecnología y la ciencia se coloquen al servicio de nuestro buen vivir y así le coloquemos fin al hambre, por ejemplo, a la miseria y un freno de mano al cambio climático. Eso solo lo vamos a poder lograr en la medida que construyamos, desde mi perspectiva, el comunismo científico, en el cual seamos todos y todas parte de las decisiones, todos y parte de qué se hace con la riqueza y de la producción de la riqueza, y que el futuro recaiga de las grandes mayorías. Ahora, para lograr todo esto, porque aquí estamos planteando cuáles son nuestros objetivos políticos, ¿cierto? Para lograr todo esto, y voy a citar a Víctor Jara, quien cantó hace un tiempo atrás: para hablar de socialismo, estudia a Lenin. La revolución no es juego para burgueses. Cierra comillas. Y esto lo cito porque el mismo Víctor Jara nos mandó a estudiar a Lenin. Nuestra otra gran parte de la teoría, nuestra batería teórica, que es el leninismo, que es lo planteado por Lenin. Y aquí Vladimir Lenin, o sea, un gran teórico y revolucionario marxista, en el cual su teoría está intrínsecamente ligada a la práctica política que tuvo de conducir la revolución bolchevique. Entonces es una persona que desarrolló teoría y la aplicó. Lo mismo que lo hizo Rosa Luxemburgo en Alemania, Antonio Gramsci en Italia. Son teóricos y revolucionarios al mismo tiempo. Entonces, a mí me tocó en una asamblea, o sea, pelear con
con un cabro de ultra izquierda que decía, oye, pero si Lenin es la pura teoría del partido nomás, haciéndole una apología a Gramsci. Pero ahí nosotros tenemos que ser capaces de decirle a ese tipo de personas que solo se han leído un libro, que se equivocan. Que Lenin nos heredó, nos entregó una profunda y prodigiosa doctrina teórica, primero, estudiando o sea, un montón de cuestiones, o sea, el estudio del capitalismo en su fase monopólica, en su fase imperialista, el análisis del Estado capitalista como instrumento de dominación de clase, la búsqueda de la fundamentación científica de la práctica política de Lenin son herramientas imprescindibles. O sea, el análisis de la situación política, las correlaciones de fuerza, nos permiten plantear la estrategia y táctica de los periodos. O sea que hoy día identificamos cuáles son las contradicciones principales, neoliberalismo versus democracia, es todo gracias a las herramientas de análisis político de Lenin. El carácter de la época, el carácter de la revolución que hay que dar, eso se lo debemos a Lenin. Pero lo que más nos importa para la materia que nos convoca, que es la base, tiene que ver con el desarrollo teórico que nos entrega su teoría en torno a la organización del Partido Revolucionario. Y es en este elemento teórico donde provienen las normas de funcionamiento de nuestra estructura. Y esas las pueden identificar yo creo que se logran ver muy bien en dos textos fundamentales, que también se los recomiendo. El primero es Un paso adelante, dos pasos atrás. Un texto muy bueno en el cual plantea estos principios, como también después en el quehacer también entrega algunos elementos, el quehacer de Lenin. Y aquí que nos dice que toda la estructura se tiene que guiar por ciertos principios para lograr ser un organismo que esté a la vanguardia, que impulse las luchas del proletariado en torno a los objetivos políticos que finalmente son entregarle el poder a la gran mayoría, una democracia plena en la cual podamos satisfacer todas nuestras necesidades. Y para esto los principios los voy a nombrar más porque no es materia de profundizar en esta instancia, pero son claves para entender cómo funciona la base y la estructura en general. La crítica y la autocrítica, el centralismo democrático, la unidad de acción, el trabajo colectivo, la vinculación con las masas y el internacionalismo proletario. Entonces, estos principios son los que guían cualquier estructura y cómo se relacionan tanto las bases como las demás estructuras. Y aquí ya acercándonos al contenido más de lleno de este taller, que es la base. Nosotros, como comunistas, nos constituimos en bases que consisten en grupos de compañeros y compañeras que nos reunimos periódicamente a discutir, a elaborar política, a analizar la realidad en un espacio de trabajo colectivo. Esta elaboración lo hacemos viendo las condiciones concretas, estudiando las noticias, los datos, la estadística, y apuntando a la planificación de acciones para resolver las problemáticas en las cuales se desarrolla la base, en las organizaciones sociales, con un fuerte vínculo en torno a los problemas de la comunidad. Y, por otro lado, la base es una tremenda instancia de formación misma, en la cual se participa de reuniones, discusiones, como en este mismo taller, organizado y auspiciado por la base Gonzalo Fuenzalía de Concepción. Entonces, aún no pasé, Eduardo. ¿Por qué la base aquí yo les planteaba que era el elemento fundamental? Por lo menos desde mi perspectiva, la base es el elemento fundamental. Porque, desde la perspectiva dialéctica, la base, como la célula, y la célula es más fácil ocuparla de ejemplo porque está pensado como un elemento vivo de la biología, que se plantea y desarrolla en términos dialécticos. ¿En qué sentido? La base, como la célula, al ser la unidad fundamental, la unidad mínima, en la medida que ésta crece y se reproducen, y vamos aumentando las bases, y hay un aumento de cantidad, empiezan a crecer los militantes, ¿cierto? La base trabaja súper bien, empieza a generar más militantes,
se divide como una célula, ¿cierto? Que hace mitosis, meiosis, y genera 2 bases. Luego esas bases, si lo hacen bien, se siguen reproduciendo y pueden llegar a ser 4 bases. Y llega un cierto punto, según las leyes de la dialéctica, en el cual un aumento en la cantidad significa un salto en la cualidad y permite generar un organismo distinto, superior, como en los seres vivos que se fueron complejizando en base a la selección natural. Lo mismo pasa con las bases. Y en la medida que va creciendo, llega un punto en que se pega un salto de cualidad, y cuando existen 4 bases o 3 bases, ya se puede crear una dirección local o dirección comunal, una estructura capaz de ver por encima de estas 3, 4 bases y ver el contexto un poco más amplio, desde un peldaño más arriba, y ser el cerebro, por así decirlo, de la dirección política de estas 4 bases en una relación bidireccional que nos la entrega el centralismo democrático. Y así, en la medida que aumentan las direcciones locales, o sea, imaginen, si ya tenemos otra dirección local con 4 bases más, un total de 8 bases, podemos empezar a hablar de construir una estructura regional que abarque un territorio, no necesariamente una región geográfica, sino que puede ser una provincia, etcétera, o incluso hasta una universidad puede tener un regional, como en el caso de Santiago, que agrupan distintas direcciones locales y distintas bases. Y luego, los distintos regionales dan cuerpo a nuestro comité central. Todos estos cuerpos escogidos desde la base hacia arriba. Bien, pero sin la base se cae todo el castillo de naipes. Entonces, por eso le digo que la base es la estructura fundamental, a lo menos desde mi perspectiva. Dale, Eduardo, sigamos con lo siguiente. Entonces, ¿en qué consiste la base? Es un espacio de discusión y elaboración política, analiza la realidad local y nacional, incluso también internacional, y ya lo vamos a ver en qué consiste el informe político, elabora propuestas y planificación de actividades para resolver los problemas, ¿cierto?, en base al análisis de la realidad, y contempla militantes que participan en las distintas expresiones de organización dentro del espacio en que se encuentran, en las asambleas, en las juntas de vecinos, en los clubes sociales, en los deportivos. ¿Por qué? Porque el militante, y aquí es muy bueno cada vez que uno entra a militar, leerse los estatutos y en particular los derechos y responsabilidades o deberes militantes, porque cada militante tiene la tarea de participar de un frente de masa, ¿sí? Y si no lo tiene, bueno, la base tiene que tener su propio frente de masa, con la tarea de impulsar en este espacio y donde sea la política nacional de los comunistas. ¿Y a qué me refiero con donde sea? ¿A dónde llega esto? Y aquí este es un mensaje sobre todo para la gente más joven y todo, que es que la revolución parte en la casa. Parte desde el enfrentamiento o la acogida o el debate, digamos, en el cual con nuestra familia tienen que asumir que nosotros entramos a militar en un partido revolucionario y que nosotros somos incluso capaces de dar la vida, si fuese necesario, por transformar la realidad. Porque entendemos que la única manera de combatir el sufrimiento de las grandes mayorías es a través del trabajo colectivo, y que este sufrimiento y la necesidad de cambiar este país y este mundo es más grande que nosotros mismos. Y es en base a esa reflexión que empieza esta revolución, ¿cierto?, desde la casa, y empieza una lucha que se da en todos lados, con los amigos, en el colegio, en el liceo, en la asamblea, en el trabajo, con los colegas, pero no significa pelearnos con todos, pero sí tomar posición ante cualquier injusticia. Y en ese sentido, impulsar también nuestro programa, nuestros objetivos, nuestra política. En base a la realidad local, como cuerpo colectivo, establecer las prioridades, limitaciones y focalizar en el fondo nuestra estrategia para atender las necesidades de la sociedad. Vamos con la siguiente, Eduardo. Entonces, las bases son órganos regulares fundamentales de las juventudes comunistas, al igual que los comités comunales, regionales y comité central,
Y estas bases se pueden organizar en tres tipos generalmente, en relación a los territorios donde residimos. Por ejemplo, la base Gonzalo Fuenzalía es territorial, acoge los distintos barrios de Concepción, el lugar de estudio o trabajo, las bases universitarias, secundarias, de empresas, ¿cierto? O por un frente de masas temático, funcionales, por ejemplo, de mujeres, de cultura, pueblos originarios, de, de despenalización de las drogas, etc. Hay distintos frentes de masas que pueden generarse y agruparse en torno a una base y con las mismas normas de funcionamiento. Vamos con la siguiente. Ahora, si hay una persona secundaria y no hay una base secundaria, también puede militar en una base territorial, no hay problema. De hecho, eso suele ocurrir también. Pero en la medida que crece, se puede en el fondo ir reproduciendo. Aquí hay un elemento clave, ya lo plantea el leninismo, que es la vinculación con las masas, que es una tarea totalmente necesaria e imprescindible. La razón, nuestra razón de existir de una organización revolucionaria son los trabajadores, las trabajadoras, los explotados, los oprimidos por este sistema, y este es un elemento central que sostenemos los comunistas desde nuestra visión marxista, de entender la lucha de clases, de entender las lógicas del poder, y por tanto nuestra organización apunta a tener un estrecho vínculo con, con este pueblo, con los grupos más oprimidos. Un pueblo que cambia, digamos, ¿no? No es lo mismo, y ahí tenemos que estar siempre analizando la realidad, no es el mismo pueblo de hace 60 años. Han cambiado sus problemáticas, necesidades y conflictos, que al mismo tiempo también son las nuestras. O sea, si bien nuestro partido es un partido multiclasista que logra incorporar gente de los sectores, de sectores acomodados, etc., o sea, hay muy pocas personas, y en ese sentido la gran mayoría de nuestra militancia siente las mismas problemáticas porque no pertenecen, ni estamos ni cerca de llegar al 1% más rico de este país, que representa a los grandes grupos económicos y quienes son dueños más del 30% del territorio nacional. Del mismo modo, nuestro crecimiento y desarrollo está directamente relacionado en cuanto incidimos a las masas, como también cuánto recogemos y aprendemos de ellas. O sea, aquí tenemos que ser capaces de diferenciar lo que es el partido de lo que son las masas. No son lo mismo. Y en eso hemos caído en errores. Por ejemplo, en nuestra historia, al pensar que las reuniones de partido eran las reuniones de la CUT, o al revés, las reuniones de la CUT eran las reuniones de partido, cuando son frentes de masas totalmente distintos. Son organizaciones totalmente distintas. Y hay que aprender de cada una de ellas y ser capaces de diferenciar, porque cada una tiene un rol distinto. Entonces, de los frentes de masas, de las organizaciones de masas, nosotros aprendemos, pero también buscamos incidir en ellas, en orientarlas hacia objetivos más de avanzada que permitan tomar posiciones más cercanas para adquirir nuestra emancipación finalmente. Y sin vínculo con las masas, la tarea histórica de organizar la revolución es imposible. Y aquí tenemos el más claro ejemplo, pasó hace poquito, perdimos la primaria. No fuimos capaces de tener un vínculo con las masas tal, desde la base, con un tiempo de trabajo previo, de instalación de la idea política de que somos capaces de ser gobierno con los comunistas, un vínculo que no logró ser suficiente para lograr derrotar el anticomunismo y vencer al Frente Amplio, que son en este caso nuestros aliados en lo que fue la primaria. Entonces más difícil va a ser la tarea después para la revolución. Pero vamos tiempo al tiempo. Vamos con la siguiente, Eduardo. Bien, entonces, en síntesis, la vinculación y el trabajo territorial, una relación permanente, cotidiana y natural en los espacios juveniles del sector donde vivimos, donde se desenvuelve la base. Buscamos aportar a la politización y movilización de la juventud no organizada, al empoderamiento, al creer que nosotros mismos somos capaces de desarrollar y ser capaces de conducir nuestro destino con la organización, construir, aportar y fortalecer la organización social en los distintos espacios, disputar conciencias y el contenido político. Aquí, y este último punto igual es clave, o sea, ¿cómo se derrota el anticomunismo? Con certezas, compañeros y compañeras, con datos,
con la propuesta concreta de transformación de la realidad, con el conocimiento de la causa, con ser capaces de dar la disputa ideológica que hemos venido ganando, pero no es suficiente. No es suficiente. Hoy día tenemos niveles de politización demasiado bajos, de sindicalización por el suelo. Nos enfrentamos, y esto lo estudió Marx, y es una categoría son dos categorías de análisis muy interesantes que hay que estudiar desde el marxismo, que es la alienación, por una parte, como por otro lado la reificación. La reificación es esta idea que nos instala el sistema de creer que el sistema no se puede cambiar, que el sistema, que las instituciones no se pueden cambiar. Lo hemos venido rompiendo, efectivamente, abrimos un nuevo cauce con el proceso constitucional, pero tenemos una lucha muy dura que dar en términos de las ideas y derrotar el consumismo, el individualismo no es tarea fácil. La síntesis respecto a este tema de la vinculación y el trabajo territorial es que la base que no desarrolla trabajo territorial y no actúa en un organismo de masas está expuesta a desaparecer por inactividad política. O sea, si solo nos juntamos, y esto le pasa mucho a los viejos, si solo nos juntamos, no todos, pero algunos sí que por lo menos me ha tocado ver, si solo nos juntamos a conversar y hacer análisis político, pero luego nos vamos para la casa sin ninguna tarea que apunte a resolver los problemas de la realidad donde nos desarrollamos, estamos condenando nuestra organización por inactividad, por perder el vínculo con las masas, con nuestro mismo pueblo. Es este mismo vínculo el que nos permite crecer. Así que es un elemento gravitante. Vamos con la siguiente. Ahora, ¿cómo se estructura la base y qué rol tiene cada uno? Puede sonar un elemento bien sencillo, bien cotidiano, pero muchas veces no se tiene tan claro. ¿Eh? Muchas veces tenemos los errores políticos, cometemos errores al interior de la Jota o del partido, que es entregar responsabilidades sin explicarlas muchas veces, sin clarificarlas políticamente. Entonces, por eso es importante mencionarlas. La base tiene que asignar responsabilidades para los distintos compañeros y compañeras para asumir funciones que constituyen el trabajo principal de esta. Idealmente que todos y todas los integrantes de una base tengan una responsabilidad. Y, por tanto, cada militante en general tiene tres tareas básicas, que es la responsabilidad que tiene en su base, pagar las cotizaciones y participar en una organización social, organismo de masas. Son algunas más que pueden leer también en nuestros estatutos, pero esto es lo más básico de un militante. Vamos con lo que sigue. Ahora bien, dale, Eduardo, con la siguiente diapositiva. Una base, para que se logre constituir, lo mínimo que tiene que tener son 3 compañeros y compañeras. Con 3 compañeros y compañeras ya podemos tener una base. Porque podemos componer el secretariado, que son las 3 personas fundamentales. Si logramos sumar a más compañeros, por ejemplo, tenemos 13 compañeros y compañeras en la base, podemos tener una dirección mucho más grande con responsabilidades definidas. Pero en términos generales, lo mínimo es tener 3 personas que asuman las principales funciones del secretariado, que están a su mano izquierda, dice secretario político, orgánico y de masas. Por otro lado, si tenemos más personas, podemos ir generando mayores responsabilidades de finanzas, de propaganda y comunicaciones, de formación y cuadros, de género, sindical, etcétera, etcétera. Allí podemos también, hay distintas de pueblos originarios, entre otros. Y esto va a depender del desarrollo específico de la base y el frente de masa en el cual se desarrolle. Esto permite generar comisiones que se entreguen tareas particulares. Vamos con la que sigue. El secretario político. Esta persona es la cabeza, digamos, de nuestra organización, es quien debe responder políticamente ante los organismos superiores, entregar la orientación y dirección política al desarrollo del trabajo de la base. Usualmente nosotros tratamos de escoger a las personas que tengan alguna experiencia o las mejores capacidades de conducción política, ojalá con experiencia, ¿cierto?
porque necesitamos personas secretarios y secretarias políticas que entreguen esta orientación y dirección para el trabajo, que lo impulsen, lo lideren, que conozcan detalladamente las resoluciones del partido de la J, que sean un nexo con el partido de la J. O sea, la persona encargada política tiene que participar de las reuniones del partido para estrechar este vínculo, una comunicación constante, informarse, estar viendo las noticias, ¿cierto? O sea, esto es de todos, pero el político sí o sí tiene que hacerlo. Los acontecimientos nacionales, locales, la posición del partido y la J frente a estos acontecimientos. Por otro lado, también tiene la tarea de reunir al secretariado de la base para preparar la reunión periódica, o sea, una base tiene que tener reuniones de secretariado en la cual se prepare la reunión, cosa de que la reunión de base pueda ser mucho más eficiente. Esta es una clave muy importante, o sea, un secretariado que se reúne es capaz de preparar una mejor reunión de base y por tanto la reunión de base puede tener un mejor desempeño. Elabora el informe político, dirige la reunión asegurando que todos y todas puedan participar, toma las resoluciones concretas con responsabilidades que deberán ser controladas para la próxima reunión, encabeza la participación de la base en sus actividades, por ejemplo, si es que se hace no sé, pues hagamos una charla, tiene que participar el secretario político porque es una de las personas más capacitadas para entregar nuestra opinión, entonces, como cuerpo colectivo. Y asegurar que el funcionamiento de la base esté andando. O sea, si la base no está funcionando, a la primera persona que hay que pedirle la cuenta es al secretario o secretaria política. O sea, ahí tenemos que decirle, compañero, a ver qué está pasando, porque es el responsable número 1 de la base. Vamos con el siguiente, vamos con el número 2. El número 2, pero no menos importante. De hecho, ninguno es menos importante. De hecho, en dictadura, o en el contexto de una eventual represión, si es que se elimina al número 1, el número 2 asume la responsabilidad. Pero en términos normales, en un estadio normal, el secretario orgánico es el principal responsable de que la base funcione orgánicamente. Esto tiene que ver con coordinar que se cumplan las tareas, que se habla de que el orgánica, es el motor, tiene un motor, el motor de la lucha de masa. O sea, miren esa tremenda afirmación. Eh, es la persona que convoca las reuniones de base, que está encargado también de hacer el control revolucionario de las tareas, ver que cada uno cumpla sus distintas funciones, que se trabaje en los distintos frentes, estar constantemente pensando en el crecimiento y en el desarrollo de la base misma, todos los aspectos sin excepción. O sea, si no hay encargado de formación, el orgánico, la orgánica tiene que estar pensando, bueno, cómo formamos a nuestros compañeros, cómo crecemos, cómo trabajamos de mejor manera, cita a los militantes y asegurando que estén todos con el tiempo posible, si es que es presencial, gestionar el local, gestionar la seguridad, o sea, es el músculo vivo un músculo vivo, digamos, del orgánico, tiene una pieza fundamental dentro de nuestra organización. Estimular la participación, la puntualidad individual, el cumplimiento de las resoluciones, y esto solo se hace comunicándose. O sea, el orgánico tiene que estar hablando constantemente con todas y todas, sabiendo cómo están, por qué no están participando, qué le está pasando si es que no está respondiendo, y en ese sentido conocer las fortalezas y debilidades de cada uno de los compañeros y compañeras, fomentando sus capacidades, ayudándolos a superar sus debilidades, y desde la fraternidad misma, que es lo que nos permite la cohesión. O sea, el trato tiene que ser fraterno, respetuoso, sin violencia de género, y ya les comentaba que se promueva la educación de los militantes al interior. ¿Qué más? Contribuir a crear las condiciones para la vinculación de las y los militantes con las masas. O sea, si un compañero no tiene un frente de masas, bueno, el orgánico podrá conversar en secretariado, oye, ¿cómo ayudamos a este compañero que entre en un frente de masas, por ejemplo? ¿Qué está haciendo nuestro encargado o encargada de masas? Que se ponga las pilas. Y asegurar también la vinculación con otros organismos, ¿sí? Que fluya la comunicación, por ejemplo, entregando la síntesis de la base a los organismos superiores, cosa que pocas veces se hace, para que fluya el centralismo democrático. Vamos con la que sigue.
El último o última miembro del secretariado, pero para nada menos importante, ya hablamos de la necesidad de estrechar el vínculo con la masa si no nos morimos, es el encargado o encargada de masa. O sea, esta persona se tiene que levantar en la mañana y lo primero que tiene que pensar es cómo fortalecemos el vínculo, nuestra base revolucionaria con la masa, ¿sí? Cómo incidimos en los secundarios, cómo disputamos los centros de alumnos, cómo participamos de las organizaciones medioambientales más importantes que están en la comuna, etcétera. O sea, es responsable de que la base tenga esta vinculación a través del trabajo, a través de planes, de buscar alianzas, de buscar contactos, de ver cuáles son las principales luchas, de analizar. Cuando uno analiza el territorio, identifica problemas, pero también identifica movimientos en lucha, ¿cierto? Y ayuda a entregar orientación a los frentes que se levanten, a los dirigentes sociales y de la base y los militantes que estén ligados al trabajo de masa. O sea, nuestro secretario o secretaria tiene que estar allí en primera línea para apoyar esta tarea, generando un plan de trabajo de masa y planteando un trabajo en red con distintas organizaciones, cosa que se ha visto súper bueno desde, por ejemplo, han habido muy buenas experiencias con el trabajo con los movimientos feministas, por ejemplo, que nos ha permitido estrechar distintos vínculos de masa, por ejemplo, también desde el muralismo, con trabajo en red con distintas organizaciones, etc. Desde una perspectiva integral, el trabajo de masas, considerando las reivindicaciones y movilizaciones nacionales y organizacionales constituidas a partir de demandas específicas. O sea, si hay un problema, tiene que haber una demanda. Si tenemos un problema de infraestructura en los liceos donde están, bueno, va a tener que haber un petitorio, va a tener que haber una denuncia, una crítica, una transmisión de esta crítica a los distintos estudiantes para agitarlos, para que se organicen. Y eso tiene que estar pensándolo a la persona encargada de masas. Totalmente, totalmente relevante. Aprovecho de saludar a nuestra encargada de masas que nos acompaña en este momento, que está por ahí, estimadísima Fabiana. Vamos con la que sigue, Eduardo. ¿Qué tenemos a continuación? Bueno, las otras y no menos importantes funciones: propaganda, finanzas, formación y cuadros. Propaganda, responsable de comunicar ideas, y nuestra política a través de los distintos medios de propaganda, redes sociales, chacones, afiches, murales, memes. La batalla de los memes se ha dado muy, muy arduamente últimamente. No sé si han visto las redes sociales, pero los memes, los videos han estado al alza. Las finanzas, como decía el compañero Lenin, sin finanzas no hay partido y sin partido no hay revolución. Así de duro, y esta persona es responsable de administrar los fondos monetarios de la base, si es que tiene, y si no tiene, generarlo. Y por otro lado, ver que paguen las cotizaciones. Y si no hay encargado de finanzas, eso no quiere decir que la base no haga finanzas, sino que generalmente esto recae en el orgánico. Al igual que formación y cuadros, bueno, esto a veces también recae en el secretariado o se colectiviza, pero formación y cuadros igual es fundamental. Tener una persona responsable de la formación política que esté leyendo, proponiendo mecanismos, actividades para formarnos, es sumamente importante. Y lo otro es mantener el control de cuadros, que tiene que ver con poder vigilar que se cumplan los criterios de la militancia, que se resguarde la disciplina consciente, que no se transgredan y se cumplan los deberes y responsabilidades militantes. Vamos con lo que sigue. Bien, vamos con la primera actividad. Vamos a hacer preguntas y yo voy a ir nominando gente si no me responden. Vamos con algunas preguntas. Ya. ¿Quién es la máxima responsabilidad de la base de la cual responde políticamente ante los órganos superiores? Chan, chan, chan. Máxima responsabilidad, ¿cómo se llama? Secretario político. Secretario, pucha. Casi. Secretario político. Ya, muy bien. Principal responsable de que la base funcione orgánicamente cumpliendo el rol de motor de la lucha de masas en el frente que le corresponde. ¿Quién es? Orgánico.
¿Ya? Yo sé. A ver, Fabi. Secretario de masas o secretaría de masas. Ya lo vamos a ver. Estamos entre las dos opciones, masa o orgánico. ¿Quién encabeza la participación de la base en actividades de masas? Me Secretario confundí político. respondiendo a la pregunta 3. Ah, la pregunta 3, ¿quién encabeza la participación de la base en actividades de masa? Sí, secretario político. ¿Quién conoce los frentes de masa que existen en el lugar que la base actúa, las organizaciones sociales que existen allí, las reivindicaciones, fundamentos, petitorios y evolución de los conflictos? Está fácil, esto está fácil. ¿Alguien? Yo Dale, sé, yo sé. déjate una, pues, Fabiana. Ya, ya está bien, Ya, está bien, ya está bien. Dale, dale. secretario de masas o secretaría de masas. Ah, muy bien. Me extrañaría que no lo sepa siendo la secretaria Massa, po. Ya, buenísimo. Asegurar la toma de resoluciones concretas como responsabilidades que deberán ser controladas en la próxima reunión. Aquí está un poco más difícil, un poco más confusa. ¿Alguien? ¿Alguien se anima? Y la siguiente. ¿Quién informa de los acontecimientos políticos nacionales, locales, de la posición del partido y la Jota frente a ellos? El encargado de difusión. Ya. No sé. Fabi. ¿El secretario político o secretaria política? ¿Y quién estimula la participación de los militantes en el trabajo de masas buscando fortalecer las organizaciones y la lucha por sus reivindicaciones? Secretario Encargado orgánico. de masa. Ya, muy bien. Dale, Eduardo, con la siguiente. Veamos el, el resultado. Bien, aquí vamos a ver los errores. Aquí hubo un error porque, claro, el primero, la máxima responsabilidad política, el secretario político. Principal responsable de que la base funcione orgánicamente. Encargado de organización, pues, cumpliendo su rol de motor de la lucha de masas en el frente que le corresponde. Claro, esa segunda aseveración puede generar un poco de confusión, pero la clave está en lo primero, que es que la base funcione orgánicamente. ¿Dónde más tuvimos confusión? Encabeza la participación de la base en actividades de masa. Tiene que estar ahí nuestro encargado o encargada política. Conoce los frentes de masa, encargado de masa. Y debe asegurar la toma de resoluciones concretas con responsabilidades que deberán ser controladas en la próxima reunión. O sea que, en el fondo, es llegar a una síntesis. El secretario político tiene que hacer que la base llegue a una síntesis. Y, claro, se informa de los acontecimientos políticos nacionales, locales y de la posición del partido de la Jota. Muy bien, secretario político. Y la otra, finalmente, encargado de masas. Vamos con lo que sigue, Eduardo. Muy bien aquí para poder ir entendiendo los distintos roles que tiene cada uno. Si alguien aquí es de dirección comunal y tienen el problema con una base, yo creo que ahí lo primero es ver al secretariado, si no a la persona encargada política para atender esas situaciones. Aquí pasamos a una cuestión tremendamente importante. Toda base tiene que tener un plan político de masa, tiene que tener, en sencillas cuentas, una planificación en base al análisis de la realidad de donde se desenvuelve, en el cual hoy están disparando aquí están tirando fuegos artificiales. Llegó la merca, cabrón. Chuta. Ya, disculpen, me distraje con, con los petardos.
Entonces estábamos hablando del plan. En este plan, en base al análisis de la realidad, o sea, ver, por ejemplo, aquí donde vivo yo, el narcotráfico, la drogadicción pega fuerte igual, la violencia intrafamiliar, problemas en la educación, problemas también ambientales con microgasurales, las organizaciones que hay, etcétera, permiten conocer la realidad. Para esto también algunos tips. Por ejemplo, por ley de transparencia, las municipalidades tienen que entregarle datos. Uno puede pedir datos, digamos, a los distintos organismos del gobierno, municipio, etcétera. Te pueden entregar hasta los contactos de todas las organizaciones sociales, comunitarias, juntas de vecinos, etcétera. También distintos instrumentos como la CACEN, las estadísticas son fundamentales para entender dónde nos desarrollamos. Las consultas ciudadanas, etc. Y este plan, bueno, debe materializar nuestra política para el trabajo de masas, qué características va a tener, en qué frente de masas se trabajará, ojalá priorizando y qué objetivos vamos a tener. O sea, ya estamos en un liceo, vemos cuántos estudiantes hay, de dónde vienen, cuáles son los principales problemas de los estudiantes, del liceo en sí, de la estructura, de las relaciones que hay al interior, con los profesores, con los trabajadores, con la comunidad educativa, ¿cierto? Se hace un análisis, se ven los principales problemas, se plantea la postura ante esto y se delimita cómo se trabajará, si ya sea un centro cultural, un centro estudiante, una coordinadora, etcétera. Y los objetivos que se tendrán, por ejemplo, no sé, pues, disputar ganar el centro estudiante, formar una red interliceos de estudiantes secundarios, etcétera, etcétera. Y esto tiene que estar totalmente alineado con la capacidad real de la base. A veces nos ponemos tremendos planes, tremendas metas y no somos capaces ni de juntarnos toda la semana. Entonces, o somos muy pocos para todas las tareas, o estas tareas no quedan bien distribuidas. Entonces, allí es muy buena, hay un muy buen párrafo que hay que considerar la capacidad real de la base. Y a veces, si es que estamos complicados, bueno, lo mejor es ir, la dialéctica, cabrón, de lo simple a lo complejo, pasito a pasito. Si la base está recién formada, plantearnos objetivos pequeños, de a poco. Por ejemplo, si no tenemos participación en una olla común y queremos hacerlo, lo que primero podemos hacer es, por ejemplo, poner un punto de acopio, ayudar a una olla común, luego ofrecernos de voluntarios en la olla común, participar de la olla común, generar una vocería de la olla común después, generar una red de ollas comunes con una vocería comunal, por ejemplo, y después apuntar, no sé, una coordinación nacional de ollas comunes. Y así, de lo simple, pasamos a lo complejo. Pero tiene que ir en consideración a nuestra realidad. Vamos con lo siguiente. Vamos con lo siguiente. Aquí hay un ejemplo de una estructura de un plan. Yo ya le estaba preparando un ejemplo, le estaba comentando un ejemplo. Es como una mini planificación, un objetivo general, específicos, proyecciones. El objetivo general es como, por ejemplo, ya, nuestro objetivo para este año o para el año que viene va a ser ganar la federación o ganar el centro de estudiantes, ¿sí? O ganar la junta de vecinos. Porque apuntamos a disputar espacios de poder para transformar la realidad. Entonces, los objetivos específicos son los objetivos que significan los pasos necesarios que tenemos que dar para cumplir el objetivo general. Entonces, si queremos disputar el centro de estudiantes, ¿qué iniciativas nos van a permitir lograrlo? Ya, un objetivo específico podría ser generar instancias de debate político para empoderar a los cabros, generar, por ejemplo, un boletín mensual de difusión. Otro objetivo específico podría ser, no sé, pues, generar, no sé, pues, las distintas actividades que nos permitan sentar las bases para cumplir el objetivo general, las proyecciones y una calendarización de las actividades con tareas a corto, mediano o largo plazo, y para eso el instrumento por excelencia, que ya tiene como un año, o como 100 años, pero igual sigue funcionando, que es la carta Gantt. Muy, muy, muy buen instrumento. Vamos con lo que sigue. No es tan difícil planificar, pero es muy importante hacerlo. Vamos con lo que sigue, Eduardo. Entonces, preguntas orientadoras para que la base considere en la construcción del plan político de masas.
¿Qué acciones realizaremos en el actual periodo político? ¿Vamos a hacer agitación política? ¿Vamos a trabajar en la organización? ¿Qué acciones realizaremos? ¿Por qué las vamos a hacer? ¿A quién están destinadas? Súper importante, público objetivo. ¿Cómo realizamos esas acciones? La táctica. ¿Quiénes realizarán tal o cual acción? La distribución de responsabilidades. ¿Cuándo y dónde realizaremos esas acciones? La programación. Preguntas centrales para poder trabajar y estimular el debate. Bien. Vamos con lo que sigue. La reunión de base. Como ya le comentaba, preparar la reunión de base es una tarea esencial de secretariado, como también fomentar la fraternidad, la solidaridad entre los militantes, la disciplina consciente, la crítica, la autocrítica, aquí están nuestros principios, ¿cierto? La colectiva y la individual. O sea, ¿y cómo se hace esto? ¿Cómo se fomenta la fraternidad? Desde mi perspectiva se hace con mucha humanidad, y eso, esa humanidad está dada por la comunicación, la empatía, el preguntarnos cómo está el otro, cómo se siente el otro, conocernos, no pelarnos unos con otros, no tiene que ver con eso, que ojalá que no se mezclen las cosas, sino que ser fraternos, apoyarnos entre nosotros mismos cuando estamos débiles, cuando estamos en problemas, el ser solidarios entre nosotros mismos, el tener momentos de distensión comunista entre nosotros, por ejemplo, compartirnos una película. Si quieren, por ejemplo, no sé qué les parece, si ya han visto El joven Karl Marx, muy buena película para ver, juntarse entre militantes a verla no estaría nada de malo, por ejemplo. Compartirse canciones, textos, recomendarse textos, todo eso va sentando, dar palabras de aliento, por ejemplo, si tienen que dar una prueba, están muy complicados, eso va ayudando a sentar la fraternidad y la solidaridad en los militantes. Y otra cosa ya es la disciplina consciente, la crítica y la autocrítica, que se van dando en la misma reunión de base. La preparación de la reunión, la idea es poder optimizar los tiempos para que sea ordenada, ágil, eficiente, pensar en cuánto tiempo se va a dar para cada tema, porque el tiempo es escaso y hay que aprovecharlo, procurando el desarrollo de las capacidades de cada compañero y compañera, proyectándolas en el trabajo colectivo. Esto es clave. Nosotros apuntamos a cada quien según su capacidad, y en ese sentido muchas veces cometemos el error de ponerle mochilas muy pesadas a compañeros que aún no tienen la fuerza, la musculatura política orgánica para sostenerla. Y eso es un error. Entonces hay que ir de lo simple a lo complejo, insisto con esta tesis, y los compañeros nuevos, bueno, podrán ir aprendiendo de a poquito, igual, no sé, asumiendo responsabilidades menos complejas, como propaganda o comunicaciones, según su afinidad. Quizás la persona no le pega a las redes sociales, pero quizás le pega a otra cosa. Quizás puede dedicarse, quizás no a la red social, pero sí a pintar, por ejemplo. Sí a leer noticias, sí a otras cosas. Entonces, siempre invitando, nunca forzando, invitando a que cada persona plantee su opinión. Al principio somos tímidos para discutir en las bases, pero eso se va rompiendo con la práctica y con lanzarnos, sin miedo a equivocarnos, porque hay un espacio que es fraterno, que es solidario y nos va a entender si nos equivocamos, pero yo creo que el peor error es quedarnos en silencio. Yo creo que eso es lo peor. Y para que se prepare lo que salía antes de que me cambiaran la diapositiva, gracias Eduardo por eso, es que cada base tiene que tener un informe político, que tiene que ver con los puntos más importantes, una tabla con los puntos más importantes a tratar, o sea, en una reunión, ojalá que no supere las 2 horas, ojalá que sea de 1 hora, 1 hora y media, que cada compañero y compañera opine lo más importante, que no se extienda 10 minutos hablando. Hay gente que ya le agarra el ritmo a hablar y pucha, no lo paran más. Entonces, eso es súper clave. Y ahí la tabla, la organización del tiempo, la presentación del informe político, el evaluar las actividades que se hicieron anteriormente. Aquí lo que no se mide, lo que no se controla, lo que no se mide no se controla, y lo que no se controla finalmente no se realiza. O sea,
Si un compañero se fue con una responsabilidad, y el control no... Y aquí discrepo con la misma presentación, porque el control ya no estamos para hacerlo a la reunión siguiente, porque ya la reunión siguiente podemos haber fracasado. Lo que más nos da posibilidades de éxito es hacer control revolucionario de las tareas antes del cumplimiento de la fecha límite de las mismas. O sea, si estamos trabajando para que este fin de semana saquemos un evento y había un compañero responsable de la amplificación, no podemos esperar a que sea la reunión de base la siguiente reunión para que esto esté listo. El control revolucionario de las tareas tiene que estar previo, intermedio, y eso es clave para el orgánico. Y ahí hay un ejemplo de tabla de cómo organizar una reunión. Son hartos puntos, yo generalmente planteo no más de 4 puntos para las tablas, porque si no se extienden mucho, como desde mi experiencia. Vamos con lo que sigue. Vamos con lo que sigue. ¿Qué tenemos acá? A ver. El informe político. Ojo acá, porque aquí está la clave de la siguiente actividad y final. El informe político es un instrumento del intelectual colectivo. Este concepto viene de Gramsci, para que lo puedan referenciar en sus cuadernos de la cárcel, ahí pueden identificar en qué consiste el intelectual colectivo. Por tanto, el informe político es un instrumento permanente de educación política. Y en ese sentido, la idea es que este instrumento representa una exposición de lo que pasa en el plano local, en la comuna, en el liceo, en nuestro frente de masa, en la nación, en Chile, las primarias, la política, las elecciones, las leyes que están cursando, los principales problemas, la economía, etc. Lo principal, sí, no todo. Y el plano internacional. Somos internacionalistas proletarios, nos preocupa lo que está pasando en el mundo, afecta a la economía globalizada, la tecnología, etc. Y aquí hay varios elementos que son importantes. Y del trabajo de la base en vinculación con ello. O sea, por ejemplo, y esto lo pueden ver, un poco de ejemplo, en el plano internacional, las agresiones constantes de Israel contra Palestina. En lo nacional perdimos las primarias, ¿cierto? Tenemos que sacar adelante nuestra alianza, ganar, pelear la constituyente, etcétera, etcétera. En el plano local, no sé, pues, vamos a tomarnos los liceos para instalar el derecho a la educación, para emplazar al ministro, o vamos a hacer un meeting afuera del liceo, nos vamos a encadenar, o... No, pues ahí ya me estoy pasando las acciones. En el acontecer local podríamos decir, se están tomando los liceos. Es una noticia en desarrollo, digamos, ¿no? Producto de un hecho político importante. Entonces ahí ya vamos armando el informe político a discutir. Ahora este informe puede variar de acuerdo a lo que está pasando, a la realidad misma, cómo cambia, como también si es que se requiere que algún encargado o encargada exponga alguna materia particular. Si bien el informe político es responsabilidad primera del secretario o secretaria política, del secretariado de la base, una muy buena práctica que yo he reconocido en algunas estructuras que me ha tocado estar, es que el informe se rote, que los compañeros nuevos y nuevas en algún momento se la jueguen y hagan su propio informe político, sin miedo. Puede ser un informe político en una página, recogiendo los principales elementos. No es necesario que sea un libro. Puede ser una página, compañero y compañera, donde se mencionen los principales elementos a discutir del acontecer internacional, nacional y local. Entonces, esto le permite hacer que este intelectual colectivo crezca, porque no es lo mismo que esté siempre el secretario político haciendo el informe que un compañero, por ejemplo, secundario, le toque hacer esa tarea. Y eso significa estresar su curva de aprendizaje, sí, pero le va a permitir crecer, finalmente. Vamos con lo que sigue. Ya les hablaba de la estructura, acontecer internacional, nacional y local. El contenido, se analiza el desempeño de la base en cuanto a la política nacional y local, con las diversas funciones, y el desarrollo del trabajo de masas de la base. Esto tiene que ver con que
En el informe también se colocan elementos del desempeño, por ejemplo, en las mega elecciones, el informe político, una vez terminadas, tenía que ver con las cuentas de cómo se comportó la base en torno a estos elementos políticos, los resultados que se obtuvieron, la cantidad de gente, por ejemplo, ahora con, no sé, pues en un informe post-elecciones de las primarias, a cuánta gente se logró llegar con el trabajo de la base. Eso es parte también de un informe político, ¿sí? Es como la realidad asociada a nuestro propio desempeño en una unidad dialéctica. Vamos con lo que sigue. Vamos con lo que sigue. Bien. Entonces, aquí hay un súper importante tomar apuntes, porque cada vez yo identifico una tendencia en la juventud a cada vez ser más disperso, con una tremenda problema para concentrarnos, y es por eso que el apunte, el lápiz y el papel no pasan de moda, en el cual apuntemos lo más importante, no solo copiemos, sino que también las ideas que nos emergen, si es que estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, si es que tengo dudas o no, qué hay que profundizar, qué hay que criticar, y para criticar es súper bueno preguntarnos, ¿esto que está pasando contribuye o no al logro de nuestro objetivo? ¿Avanzamos más con esto hacia el socialismo, retrocedemos, etcétera? Y una vez que se expone y estamos muy atentos, tomando apuntes, etcétera, y reflexionando, cada militante plantea sus observaciones, evitando la divagación y la dispersión, y en ese sentido, generalmente hay que tomar el tiempo, esto es un proceso de intercambio de opiniones. La idea es que todos y todas opinen para generar este conocimiento colectivo, generando nuevos elementos, argumentos, proyecciones, hasta que la discusión se agota, ya sea por tiempo o por la temática. Y ante lo cual es necesario hacer una síntesis en la cual se esté de acuerdo la mayoría. Y en el caso de que aún persistan compañeros que no están de acuerdo con la mayoría, que no concuerdan con la resolución, se debe, y esto es lo que menos tratamos de hacer, pero si se llega a esta instancia, se debe votar. Y luego de ello, respetando la resolución de la mayoría, la base en conjunto acata lo definido. Y esto tiene que ver con uno de los principios que les comenté al principio. La unidad de acción. Una vez que la discusión democrática se da y se llega a una resolución de mayorías, las minorías se subordinan a las mayorías y pegamos como un solo puño. Y esto es una cuestión clave que nos diferencia de los partidos socialdemócratas, burgueses, compañeros y compañeras. Porque ellos se dan el lujo de dividirse, generar fracciones, y aquí también está la principal diferencia con la asamblea. Lo que se acuerda en una asamblea no necesariamente está acordado por la mayoría. Una asamblea se puede pronunciar, pero eso no obliga a que cada una de las personas que participaron disciplinadamente van a cumplir. De hecho, todo lo contrario. Y por otro lado, también tiende a ser de que no hay discusión horizontal, ni democrática, ni participativa, sino que llegan caudillos, personas que gritan más fuerte. Me tocó tantas veces verlo con la ultraizquierda, gente sumamente violenta que ataca a las personas, etcétera, y que impone sus ideas por la fuerza, llevándose la opinión mayoritaria de la asamblea por estos caudillos que se toman el tiempo, etcétera. Y eso hace que las asambleas finalmente desaparezcan o pierdan efectividad, o también como pasa en los partidos burgueses que se dividen, o cada uno hace por su lado, trabajas con uno, el otro te apuñala a la espalda, como nos pasaba con el Partido Socialista y sus distintas facciones, etcétera, etcétera. Y eso es una diferencia fundamental de un partido revolucionario como el nuestro. Ahí está nuestra disciplina. Vamos con lo que sigue, Eduardo. Queridísimo amigo Eduardo. Bien. Entonces, control y evaluación de las resoluciones acordadas en reuniones anteriores. Aquí hay que, de todas maneras, en las bases hay que ver las tareas si se cumplieron o no, qué se hizo para que se lograra, qué lo dificultó, qué errores hubo, qué tareas no se hicieron y por qué. Y aquí la autocrítica es súper clave. Cuando uno tiene una tarea y no cumple, hay que ser súper franco y hacerse la autocrítica, pero la autocrítica no es una disculpa, no es, lo siento compañeros, mi autocrítica es que no pude. La autocrítica es ¿por qué no pude?
me organicé mal, pasó algo en mi familia, en realidad me dio flojera, no tuve la disciplina suficiente, o tuve problemas, y no pedí ayuda a tiempo, etcétera, etcétera. Allí está la verdadera autocrítica, el conocer las causas fundamentales en torno a los problemas. Y ver cómo corregimos. O sea, aquí la dialéctica es la crítica, la autocrítica, pero también la rectificación, que es cómo corregimos la situación y mejoramos. Vamos con lo que sigue. Eduardo, ¿estás por ahí? Bien. Entonces, una vez que formulamos democráticamente los temas, ¿cierto? Damos la discusión democrática, adoptamos las resoluciones, tenemos una dirección colectiva y trabajaremos en la fuerza única, en la unidad de acción por el desarrollo del trabajo de base y en nuestro frente de masa. Aquí, en este párrafo, están aplicados gran parte de nuestros principios que yo les comenté en un comienzo, y que guían el trabajo de la base. Y aquí hacemos el nexo con lo que fue la introducción teórica que les di al comienzo. Vamos con lo que sigue. Ya queda poquito. Estamos cerrando, pero no podemos cerrar un taller sin una actividad un poco más grande. Y aquí, yo creo que en vez de, somos 6, a ver, ¿cuántos somos? Veamos. Ya, estamos Lía, Juan Rodríguez, Fabiana Tapia y Eduardo Caraboni. Entonces, miren, aquí la idea es que nos repartamos en 2 grupos de 3, elaboremos un informe político brevemente con los elementos mínimos indicados y que luego esto se presente en el resto del grupo por un representante. Entonces, para hacer eso... Ah, ya perdí el control porque ahora el host es Eduardo. Ya. ¿Qué les parece? ¿Nos dividimos en 2 grupos o trabajamos entre todos y todas ahora un informe político? Compa, quería hacer esta cosa, hacer salas dentro de la reunión. Sí, pero Fabiana ¿Cómo propone se entre hace? todos. Fabiana propone entre todos y todas. Igual como somos poquitos, Ah, sí, está bien. ya. Ya, entonces deja de compartir la pantalla para que nos podamos ver. Ojalá. Ya. Ya, entonces, ¿con qué partirían un informe político? Con un análisis de la situación internacional. Ya, súper. ¿Y qué es lo En más este caso importante? podría, ¿Qué ha pasado internacionalmente últimamente? se proclamó Pedro Castillo, por ejemplo, en Perú. Podríamos Eh, mencionar, disculpe compañero, Claro. podríamos mencionar también el apoyo del presidente mexicano a Cuba. No sé si eso entraría dentro de las noticias. Sí, súper bien. ¿Qué más? Súper buenos elementos. ¿Qué más? Lía, Diego. Ah, por si acaso, durante la presentación se nos sumaron 2 personas. Así Sí, sí, que caché. Bienvenidos, bienvenida. Bueno, un tip para el análisis internacional es efectivamente partir desde lo que nos queda más cerca, nuestros vecinos. Un chequeo de cómo están nuestros vecinos, su situación política, si es que, por ejemplo, cómo está la distribución de los gobiernos, las tendencias de los gobiernos alrededor nuestro, si son de izquierda, son de derecha, son posibles aliados o no, etcétera, etcétera. ¿Cuál es su grado de combatividad? Y de ahí para afuera, ¿no?
¿Algún otro elemento? Yo creo que podría ser cómo salieron algunas de las actividades que se realizaron o que se acordaron. Ah, no, pues no entraría dentro de lo político, ¿o sí? ¿Qué opina el resto de lo que planteó Eduardo? ¿Entra o no entra? Sí, yo creo que, o sea, no yo creo, entra, pero yo creo que faltó lo de las noticias nacionales igual respecto a lo político, ¿no? Muy bien. O Vamos sea, como con... mencionar los puntos que sucedieron durante la semana, ya sea en el partido, con la Jota o con nuestros aliados, po. ¿Y ahí qué mencionarías tú, Diego, para este informe político? ¿Las reuniones mañana? Mm, podríamos mencionar cómo se ha desarrollado por ejemplo, podríamos mencionar la reunión que hizo Daniel Jadwe con los comandos. También podríamos mencionar, o sea, la postura que tenemos como Jota o como partido frente al pacto que tenemos con el Frente Amplio, cómo se ha desarrollado eso. Súper. ¿Algún otro elemento? ¿Algo más importante que esté pasando en el país? Compa, también podría ser agregar o sea, un análisis en torno a lo que ha ocurrido en la Convención Constitucional, que, por ejemplo, también afecta de cierta forma a nuestra alianza presidencial, ya que, si no me equivoco, ayer el Frente Amplio y Chile Digno votaron de forma distinta por la conformación de las comisiones, de las presidencias de comisiones, lo que igual es una tensión al interior del conglomerado. Un tremendo punto te sacaste ahí, Juan. Miren, así ya se va armando. Entonces, ¿algún otro elemento del plano nacional? ¿Alguna cosa importante? Proyecciones a futuro en lo electoral, puede ser. ¿Ya? ¿Qué opinan de eso? Fabi, ¿vas a decir algo? Sí, iba a mencionar a propósito de lo que plantean los compañeros de cómo ha sido el avance de nuestro propio pacto, cómo van las conversaciones internas, lo que está sucediendo en la Convención Constitucional, como también lo que está sucediendo fuera de nuestro pacto, con los otros adversarios que tenemos dentro de estas elecciones presidenciales y dentro de la disputa electoral como más amplia, no solamente de lo que son las presidenciales, sino que también las diputaciones, los cores, lo que pasa a nivel local. Eso. Por ejemplo, la proclamación de Jasna Proboste a la presidencia. Súper importante. Claro, sí, o el hecho de que ¿cómo se llama? Unidad Constituyente haya dicho que sí era primaria. También se tiene que debatir eso. Si vamos a intentar llamar a la gente a que vaya a votar por tal candidato como voto estratégico. Interesante. Miren cómo va creciendo el informe. ¿Alguien va tomando apuntes? Eso es clave. ¿Alguien ha ido apuntando las ideas? No, bueno, no se preocupen. Vamos, sigamos conversando. Ya, hemos hablado harto de lo nacional, pero me falta algo. Algo la Fabi lo mencionó. ¿Qué nos falta? El proceso constituyente, como en más profundidad, como decía la compañera Fabiana. Eso ya está considerado. mm, Como el trabajo más municipal, por así decirlo, comunal. Efectivamente, lo local. El plano local. ¿Y qué cosas se podrían rescatar del plano local? Vengan de donde vengan. Cómo han sido. Bueno, por ejemplo, primero que todo, yo soy de la J de Arica, soy de la base Choño Sangüesa.
Y por ejemplo, acá en Arica hay una problemática sobre el humedal, porque acá en Arica hay un humedal que es patrimonio nacional. Y algunos diputados de la concertación y otros de derecha han votado a favor de destruir el humedal. En cambio, nosotros como J de Arica y como el partido de Arica, nosotros tenemos de concejal a Dolores Cautivo, y ella ha puesto todos sus pies en la calle para que la gente tome conocimiento de lo que va a pasar con el humedal si es que se aprueban los votos que han hecho el Consejo Municipal. Eso también podríamos como considerarlo dentro de un informe, por así decirlo, ¿no? Correcto, 100%. Y oye, qué bueno tener un compañero de Arica en esta reunión. Y solo un dato para la causa, que el Choño Sangüesa es de acá de Concepción, nació aquí en la Agüita La Perdí. Histórico igual, Sí, po. lo encontraba ahí en Pisagua, ¿no? Dicen que él fue el que le llevó a Víctor Jara a las poblaciones. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Podría ser algo relacionado a los movimientos de masa? Ya, sí, muy bien. Como Súper bien. apoyar, como apoyar tal movimiento o nuestra postura frente a tal movimiento. Ya, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, acá en el Biobío hay un movimiento desde el Somos Biobío que están tratando de defender un río en Alto Biobío, en la provincia cerca de Santa Bárbara, ante la instalación de una central hidroeléctrica china, de una mega empresa china del gobierno chino, y que fue desalojada últimamente. ¿Qué postura tenemos al respecto? Y desde ese movimiento ambientalista, por ejemplo, o de Modatima Biobío, etcétera. Así que está perfecto. Bien, para no extenderlo más, miren, yo ya he tomado apunte de lo que se ha hablado. Si yo fuera el encargado de dar el informe, les podría decir, bueno, compañero y compañera, comentar que en el plano internacional se presenta, digamos, una correlación de fuerzas favorables en el norte, con nuestros hermanos de Perú, con la entrada del gobierno de Pedro Castillo, que si bien sabemos que tiene debilidades en temas de género, tiene un programa profundamente transformador y popular que pretende devolver la soberanía al pueblo. Ya ha manifestado algunas políticas interesantes desde la reducción del sueldo de los políticos, del mismo presidente, etcétera, etcétera. Por otro lado, tenemos la situación crítica de Cuba, y ante esta un respaldo de la solidaridad de México, del gobierno de México, del AMLO con Cuba, que afronta una grave crisis, producto del bloqueo brutal y la escasez y la debilidad económica que ha tenido el modelo producto de este bloqueo brutal de Estados Unidos. Y ahí, por otro lado, bueno, se han visto de este plano internacional las experiencias de los llamados de solidaridad de organizaciones en la Embajada de Cuba, de organizaciones políticas, etc. En el plano nacional, la batalla más importante, la Constitución, tenemos, no sé, una estrategia política de la derecha que está tratando de ensuciar el proceso, de deslegitimarlo, de entorpecerlo para ver que fracase. Por otro lado, se están identificando el inicio de un proceso participativo, lo cual es una tremenda oportunidad en torno a la construcción del reglamento, pero por otro lado vemos con, con cuidado y con harta crítica las diferencias que se han mostrado entre el Frente Amplio y Chile Digno respecto a las elecciones de nuestro de las comisiones. Por otro lado, ha habido otros hitos nacionales, la reunión de Jadwe con los comandos, desde la centroizquierda, la exconcertación, tenemos el que finalmente lo que todos ya sabíamos, que es que se instala la candidatura de Yasna Proboste, se proclama, digamos, ¿no? Y se logran sacar unas suertes de primarias de esta centroizquierda.
Y finalmente, bueno, del plano nacional pasamos al plano local, los conflictos medioambientales a la orden del día, digamos, con los problemas del humedal y de la instalación de la represa, etcétera, etcétera. Entonces así ya, en breves minutos hicimos y entregamos el informe político, y ahora abrimos la ronda de opiniones. Vamos a dar 4 minutos a cada uno, con derecho a réplica unos 2 minutos, y si hay un voluntario que haga la síntesis voluntaria, se ofrece. Y ahí le damos con la reunión de base. Cacha. Bien, bien, estamos llegando al final ya de esta jornada. No sé si les queda alguna duda. No sé si Eduardo puedes ponerla, creo que hay una diapositiva de cierre con un pequeño cierre, una síntesis. Sí, efectivamente. Bien, en conclusión, nuestra forma de organización, nuestras herramientas nos permiten orientarnos directamente a la discusión, hacerla operativa, que puede variar un poco si se tratan de colocar algunos informes distintos, o por ejemplo también tenemos atención de otro organismo. A veces necesitamos que vengan o vienen por sí solos, digamos, los encargados regionales, comunales, a atender, a entregar elementos políticos, y eso puede también hacer que varíe un poco, pero la debida preparación nos permite operativizar mucho mejor, sobre todo preparando con tiempo el informe político y la tabla, asegurando también la puntualidad muy disciplinada, ¿cierto? La disposición al trabajo, y en ese sentido propender a cumplir nuestro principio del centralismo democrático, que no sé si ustedes lo entienden, pero el centralismo democrático, o cómo lo entienden, pero encierra una contradicción, que es el centralismo, que es totalmente opuesto a la democracia. Y ahí, digamos, tenemos un tremendo desafío para poder cumplirlo, que es que podamos debatir abiertamente y democráticamente, pero centralizarnos en torno a las definiciones colectivas, a las orientaciones de los organismos superiores, a nuestros estatutos, a nuestro programa, y no caer en la anarquía finalmente, pero por otro lado, no caer en el totalitarismo. O sea, cada extremo del centralismo y la democracia tienen un riesgo, y eso hay que tener ojo respecto a cómo se comporta nuestra estructura. Vamos con la última ya. La última con el contenido. La discusión... No, la penúltima. La penúltima. Era cómo superamos el asambleísmo. Claro, la discusión democrática, en donde quienes deciden son los mismos que actúan, es la superación del asambleísmo o de las masas seducidas por un vocero caudillo, lo que les explicaba antes. La unidad de acción es la superación de las corrientes o fracciones que en una asamblea se reúnen a competir por la foto o el micrófono, así como de los rumores de pasillo y las intrigas relacionadas. Es sumamente importante que la discusión política no se dé fuera de la base, sino que siempre dentro. Lo peor que podemos hacer es discutir de nuestra política, de nuestra militancia afuera, en el pasillo, ¿cierto? Al margen de la unidad de acción, porque eso efectivamente nos debilita. En la unidad de acción, en la discusión democrática, en el centralismo democrático está nuestra principal fortaleza y el vínculo de las masas. Ya. Bien, llegamos al final, compañeros y compañeras, de este encuentro formativo, taller de formación elemental. Ya Fabi se nos está despidiendo. No sé si tienen algún comentario, alguna duda, está abierto aquí para ustedes. Juan. Sí, compa. Primero que todo, agradecer la instancia y la ejecución del taller. La verdad es que se nota, compañero, que hay manejo de la información y fue bastante claro. Y aprovechar de agradecer particularmente la información, debido a que acá en el Comunal Talca, yo soy encargado de masas del Comunal Talca, y actualmente estábamos en una etapa en la cual tuvimos que disolver las bases por falta de funcionamiento, y funcionamos durante 5 meses más o menos, llevamos como una sola base, y antes teníamos 2. Y ha sido todo un tema, ver la juventud de acá y todo,
y ahora más o menos en 2 semanas más vamos a volver a estructurar las bases. Entonces, desde mi punto de vista, ha sido muy útil esta información, ya que se me han entregado conocimientos que yo, por ejemplo, desde mi responsabilidad, puedo empezar a hacer funcionar en las bases que estamos formando de forma más eficiente y con mayor conocimiento. Entonces, agradezco en particular esto, ya que en este momento, en esta coyuntura, justamente era lo que el Comunal Talca necesita. Así que muchas gracias. Qué buenísimo. Gracias, Juan, por esa devolución. Diego. Más que un comentario, o sea, es un comentario y quiero agradecer la instancia que se dio, porque esto yo lo vi por redes sociales, porque la J de Conce sube muy buenos memes y yo como militante, yo tampoco llevo tanto tiempo, llevo poco tiempo en la J, me sirvió mucho esta instancia para aprender, porque aquí como base regional no hemos tenido la oportunidad de hacer un curso sobre los deberes que tenemos cada uno de nosotros como militantes. Y esto me ayudó caleta, al igual que como decía el compañero Juan, porque nos ayuda a instruirnos y saber qué hacer y poder trabajar mejor como grupo y como camaradas que somos. Y eso, y agradecer de nuevo a la J de Conce y al compañero Rodrigo que le salió muy buena su presentación. Ay, gracias, Diego. Corazón para ti. Gracias a ustedes por la participación. Si no, esto sería un monólogo y mucha que fome. Y sobre los memes, bueno, ahí nuestro compañero Eduardo se las juega, para que vamos a andar con cosas. ¿Algún otro comentario, Aguante, compa? compa. ¿Algún otro comentario, compa? Lía, creo que no tuvimos oportunidad de conocernos, ¿o sí? Creo que no. No. ¿Qué te pareció la jornada, el taller? Bastante está bien manejado el tema. Me gusta porque pude aprender cosas, muchas cosas que antes no tenía como conocidas, por así decirlo, cuando empezaron como a hablar de las problemáticas tanto locales como a estado nacional, por así decirlo. Y me gustó eso porque puedo aprender más de lo que ya sabía, que era poquito. Y gracias. De nada, pues compas, cualquier cosa, bueno, tienen nuestro contacto a través del Instagram. Si es que también nos pueden dejar su número, su correo y les puedo compartir el material. Tenemos mucho material para compartir. No le tengan miedo a los clásicos, pero sí de menos a más. O sea, yo les recomiendo partir leyéndose nuestros estatutos, la síntesis de nuestro Congreso. Ahí los estatutos está todo, o sea, todas las responsabilidades, los deberes, cómo funciona, para arriba y para abajo. En la síntesis está nuestra orientación política, y ya el resto empezar a leer la teoría, 3 fuentes y 3 partes integrantes del marxismo. Bueno, les puedo mandar una hoja con la bibliografía en el orden, ojalá, de lectura, como yo lo veo, que pueda ser más fácil, de lo simple a lo complejo, pero no le tengan miedo a tomar los clásicos y leerlo, y si tienen dudas, pregunten. La única duda tonta es la que no se hace. Así que, bien, lo dejamos hasta aquí por hoy. Gracias a ustedes por su participación. Y